El reciente conflicto entre India y Pakistán ha reavivado los temores de una escalada nuclear en el sur de Asia, poniendo de relieve la compleja relación entre dos países con una historia de rivalidad, disputas territoriales y múltiples guerras desde la partición de 1947. El detonante de la nueva crisis fueron los ataques terroristas ocurridos en territorio indio, atribuidos a grupos militantes con base en Pakistán. En respuesta, India ha llevado a cabo ataques quirúrgicos y bombardeos sobre objetivos que considera estratégicos, incluidas, según fuentes de inteligencia, las instalaciones nucleares de Pakistán. Estos ataques tenían como objetivo no solo debilitar la infraestructura militar del país vecino, sino también enviar una fuerte señal de que India no toleraría acciones violentas provenientes de suelo pakistaní. Durante la ofensiva en curso, Pakistán enfrentó un desafío inesperado y significativo que complicó aún más el ya delicado escenario de seguridad nacional, la falla de sus sistemas de defensa aérea, equipos que habían sido adquiridos de China a través de acuerdos bilaterales cuidadosamente negociados durante los últimos años. Estos sistemas, que se suponía debían actuar como una barrera eficaz contra las amenazas externas, demostraron ser ineficaces cuando fueron puestos a prueba, incapaces de cumplir su función de proteger el espacio aéreo pakistaní contra las incursiones enemigas. El origen chino de estos sistemas de defensa aérea añade una capa extra de complejidad a la situación, ya que además del impacto directo sobre las capacidades militares de Pakistán, el fallo ha creado un considerable malestar en las relaciones diplomáticas entre Islamabad y Pekín, países que tradicionalmente mantienen una robusta alianza estratégica basada en intereses económicos, militares y políticos. La expectativa era que estos equipos chinos reforzarían decisivamente la seguridad pakistaní, pero la incapacidad de estos sistemas para responder adecuadamente a las amenazas expuso no solo las limitaciones técnicas de los dispositivos, sino también la vulnerabilidad del espacio aéreo del país, un punto crítico para cualquier estrategia de defensa nacional. Esta crítica situación tuvo un fuerte impacto en las estructuras de poder de Pakistán, aumentando la presión interna sobre el gobierno de Islamabad, que tuvo que lidiar con intensas críticas de sectores militares, políticos y públicos, todos alarmados por la aparente fragilidad demostrada por las defensas aéreas. La percepción de vulnerabilidad en un momento tan tenso y delicado ha elevado considerablemente el nivel de alerta de los sistemas de defensa estratégicos del país, especialmente los vinculados a la salvaguardia y operación de su arsenal nuclear, un componente crucial de la disuasión y la seguridad nacional de Pakistán. Ante el riesgo de un agravamiento del conflicto y la necesidad de garantizar la integridad territorial, las autoridades pakistaníes se vieron obligadas a reevaluar sus capacidades militares, buscar alternativas para corregir fallas técnicas e intensificar las medidas de vigilancia y preparación, todo ello mientras intentaban mantener relaciones estables con China, que se encontraba bajo presión para justificar la eficacia de su equipo y su postura estratégica en la región. Este episodio destacó no solo la complejidad de las alianzas internacionales en el sur de Asia, sino también la fragilidad de la infraestructura militar en tiempos de conflicto, recordando a todos los involucrados que la tecnología, por avanzada que sea, depende de un mantenimiento, una adaptación y una confiabilidad constantes para cumplir verdaderamente su papel fundamental en la protección de los estados. Con dos potencias nucleares a punto de colisionar, la posibilidad de una guerra que implique el uso de armas atómicas ha dejado al mundo en un estado de aprensión. Cualquier lanzamiento, incluso táctico o limitado, podría desencadenar una reacción en cadena con consecuencias irreversibles. El escenario de una guerra nuclear entre India y Pakistán es una de las mayores amenazas a la estabilidad global, con estimaciones de que decenas de millones de personas podrían morir en las primeras horas y cientos de millones más sufrirían en los próximos años por la radiación, el hambre y el colapso ambiental. Ante el riesgo inminente, Estados Unidos intensificó los esfuerzos diplomáticos para contener la escalada, contactando directamente a los líderes de ambos países y presionando por un alto el fuego inmediato. La administración estadounidense también advirtió del riesgo de que ojivas o materiales nucleares, en un escenario de extrema inestabilidad, puedan caer en manos de organizaciones terroristas, agravando el ya elevado riesgo de la situación. China, a pesar de su alianza con Pakistán, también ha adoptado un tono más cauteloso, temiendo verse arrastrada a una confrontación regional que comprometa sus intereses económicos y geopolíticos. El conflicto actual no puede verse como un acontecimiento aislado o un brote repentino de hostilidades entre dos países. Está profundamente arraigado en una larga y compleja línea histórica de enfrentamientos armados que se remonta a la partición del subcontinente indio a fines de la década de 1940.
Desde entonces, India y Pakistán han librado una serie de guerras y escaramuzas que han marcado profundamente sus historias y dado forma a la dinámica política, social y militar de la región. La primera de estas guerras ocurrió entre 1947 y 1948, poco después de la creación de las dos naciones independientes, cuando las disputas territoriales, especialmente por la región de Cachemira, dieron lugar a un conflicto sangriento y prolongado. Esta guerra inicial no solo causó miles de muertos, sino que creó un clima de desconfianza y animosidad que se arraigó en el imaginario colectivo de ambos pueblos, creando heridas que aún hoy influyen en sus relaciones bilaterales. La tensión no disminuyó en las décadas siguientes y en 1965 estalló un nuevo conflicto, nuevamente en torno a la misma sensible región, reafirmando la dificultad de encontrar una solución pacífica y duradera a la disputa. Una vez más, las batallas dejaron profundas cicatrices, tanto en términos de pérdidas humanas como en la forma en que cada nación consolidó su sentido de identidad y resistencia. En 1971 se escribió otro capítulo violento, esta vez con un contexto ligeramente diferente, ya que también implicaba la creación de Bangladesh, que se separó de Pakistán Occidental con el apoyo de la India. Este conflicto generó un importante impacto geopolítico, no solo para la región, sino para todo el escenario internacional, poniendo de relieve la complejidad de las relaciones y el papel de mayores intereses estratégicos y políticos en juego. El episodio de Kargil, en 1999, representa uno de los momentos más dramáticos y delicados de esta turbulenta trayectoria. A diferencia de las guerras anteriores, la batalla de Kargil se libró en una región montañosa de gran altitud y acceso extremadamente difícil, lo que requirió operaciones militares complejas y arriesgadas. Lo que hace que este conflicto sea particularmente significativo es el hecho de que ocurrió en un contexto en el que ambas potencias ya tenían arsenales nucleares, lo que aumenta exponencialmente el riesgo de escalada hacia un conflicto atómico. Esta presencia de la amenaza nuclear en la región de Kargil ha introducido un elemento nuevo y profundamente perturbador en los complejos y delicados juegos de poder entre Nueva Delhi e Islamabad, redefiniendo por completo la dinámica de las relaciones bilaterales entre los dos países, que hasta entonces ya arrastraban una larga y turbulenta historia de conflictos y rivalidades. El enfrentamiento de Kargil, que se libró en 1999, no fue solo una batalla militar convencional en un terreno montañoso y de difícil acceso, representó un punto de inflexión crítico, ya que ocurrió en un contexto en que ambos países ya contaban con arsenales nucleares capaces de causar destrucción masiva, lo que elevaba el riesgo de escalada a niveles catastróficos nunca antes vistos en la región. La existencia de estas armas nucleares ha cambiado el juego de poder, no solo porque ha introducido un elemento de disuasión mutua, en el que el temor al uso de estas armas devastadoras impide acciones militares directas y agresivas, sino también porque ha hecho que las negociaciones de paz sean infinitamente más complicadas, tensas y delicadas. La sombra constante del potencial destructivo de las armas atómicas se cernía sobre todas las discusiones, creando un ambiente cargado de desconfianza y aprensión, donde cualquier error de cálculo podría fácilmente desencadenar una catástrofe de proporciones globales. Esta amenaza, paradójicamente, funciona como un arma de doble filo. Por un lado, puede poner fin a un conflicto directo y, por otro, intensifica la urgencia y la complejidad de las negociaciones, ya que ambas partes saben que un conflicto abierto podría rápidamente salir de control. Desde el episodio de Kargil, las armas nucleares se han convertido en un factor constante y decisivo en los intentos de diálogo entre Nueva Delhi e Islamabad. No se trata solo de un aspecto técnico o militar, sino de un símbolo oscuro y poderoso de lo que está en juego, la supervivencia misma de las poblaciones de la región y la estabilidad del planeta en su conjunto. En cada ronda de negociaciones, en cada acuerdo temporal o intento de tregua, la presencia de la amenaza nuclear actúa como un recordatorio persistente del potencial destructivo que se esconde detrás de las disputas territoriales y políticas. Este contexto, además de aumentar la tensión, también incita fuertemente a buscar la diplomacia, el diálogo y las soluciones pacíficas con el mayor compromiso posible. Después de todo, ante el riesgo de una guerra nuclear, los intereses nacionales deben equilibrarse con la responsabilidad global y la preservación de la paz mundial. Así, la disuasión nuclear, aunque peligrosa y amenazante, puede paradójicamente actuar también como un mecanismo que presiona a ambas partes para evitar la escalada y buscar alternativas negociadas. Sin embargo, el desafío sigue siendo enorme. Mantener este delicado equilibrio requiere no solo buena voluntad,
sino también una serie de esfuerzos multilaterales, incluida la participación de mediadores internacionales, organizaciones mundiales y la comunidad internacional en su conjunto. El riesgo nuclear impone un imperativo moral y político que trasciende los intereses regionales y exige una visión amplia e integrada, capaz de superar la desconfianza histórica y construir un camino sostenible hacia la paz. Así, el conflicto actual es solo otro capítulo de una historia marcada por repetidos ciclos de violencia, negociaciones fallidas y esfuerzos intermitentes por construir la paz. Entender esta línea histórica es esencial para reconocer las raíces profundas de los problemas y buscar formas más efectivas y duraderas de resolver las tensiones entre India y Pakistán, evitando que la repetición de estos trágicos episodios comprometa aún más la estabilidad de la región y del mundo. Las dolorosas e inolvidables lecciones de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki siguen siendo un recordatorio sombrío y casi inquietante de las terribles consecuencias humanas, ambientales y sociales que puede desatar el uso de armas nucleares. En agosto de 1945, las explosiones nucleares sobre estas dos ciudades japonesas mataron instantáneamente a decenas de miles de personas, en una devastación que superó cualquier escenario de destrucción convencional. La magnitud del sufrimiento causado no se limitó a ese brutal momento de la explosión, sino que resonó durante décadas, dejando tras de sí un legado profundo y duradero de destrucción generalizada, enfermedades graves y crónicas, así como secuelas físicas y psicológicas que afectaron a generaciones enteras. Los efectos catastróficos de la radiación liberada en esos ataques se manifestaron en cánceres, defectos de nacimiento, problemas genéticos y una serie de enfermedades debilitantes que convirtieron la vida de las víctimas en una pesadilla constante. Además, la destrucción de infraestructura, el colapso de los sistemas de salud y la contaminación ambiental dejaron cicatrices que aún hoy se estudian y se sienten. El recuerdo de este trágico capítulo de la historia de la humanidad sirve como recordatorio eterno de los peligros extremos que plantean las armas nucleares, no solo para los países involucrados, sino para toda la civilización mundial. Si proyectamos este sombrío escenario al presente, especialmente en el contexto del conflicto entre India y Pakistán, dos potencias nucleares ubicadas en una región densamente poblada y ambientalmente sensible, las consecuencias podrían ser exponencialmente más graves. Modelos científicos recientes, basados en simulaciones complejas, indican que incluso una guerra nuclear a pequeña escala, limitada a unas pocas docenas de armas tácticas, podría liberar millones de toneladas de hollín y partículas finas a la atmósfera superior. Estas partículas bloquearían la entrada de la luz solar, creando una cortina negra que reduciría drásticamente la cantidad de energía solar que llega a la superficie de la Tierra. Este fenómeno, conocido como invierno nuclear, provocaría un descenso global de las temperaturas medias que podría llegar hasta 1,5 grados, un cambio climático abrupto y severo capaz de comprometer la producción agrícola en todo el mundo, dando lugar a crisis alimentarias generalizadas, hambrunas masivas y colapsos económicos. La interrupción de los ciclos naturales causaría daños irreparables a la biodiversidad, afectando los ecosistemas terrestres y marinos, y desencadenaría un efecto dominó de desastres ambientales y sociales que afectarían tanto a los países directamente involucrados en el conflicto como a los alejados, poniendo de relieve la interconectividad y la vulnerabilidad del planeta a las armas de destrucción masiva. Así, el potencial devastador de una guerra nuclear en el sur de Asia no se limita al espacio físico y geopolítico que involucra a los países directamente involucrados en el conflicto, sino que trasciende fronteras geográficas, políticas e incluso temporales, configurando una amenaza de proporciones verdaderamente globales. Esta amenaza global es capaz de desencadenar una serie de eventos catastróficos cuyas consecuencias resonarían durante décadas, afectando no solo a las poblaciones locales, sino a la estabilidad, el equilibrio y el futuro de toda la humanidad. La escalada de tensiones entre potencias nucleares de la región, como India y Pakistán, ya rivales históricos con un pasado marcado por múltiples enfrentamientos militares, pone en riesgo no solo a las naciones vecinas, sino a todo el sistema internacional, pues un conflicto nuclear de cualquier escala puede rápidamente salirse de control y generar una crisis de magnitud inconmensurable. La destrucción causada por una guerra nuclear no se limita a la aniquilación inmediata de las ciudades y poblaciones objetivo, sino que se extiende al medio ambiente, con impactos climáticos y ecológicos de alcance planetario. Los científicos y expertos en clima advierten que la explosión de decenas o incluso unas pocas decenas de armas nucleares en el sur de Asia liberaría millones de toneladas de hollín y partículas tóxicas a la atmósfera, formando una densa capa de humo capaz de bloquear la radiación solar. Este fenómeno, conocido como invierno nuclear, provocaría un enfriamiento global abrupto,
con caídas de temperatura que podrían alcanzar 1,5 grados o más, afectando severamente a la agricultura mundial, causando cosechas fallidas y una crisis alimentaria mundial sin precedentes. El hambre, a su vez, desencadenaría olas de migración, inestabilidad social, aumento de la pobreza y conflictos en diversas regiones del planeta, creando un escenario de desorden global que va más allá de la esfera militar y entra en dimensiones humanitarias, sociales y económicas. Además, la devastación causada por la radiación y los impactos ambientales se verían agravados por un colapso de la infraestructura básica, la salud pública y los sistemas de suministro de agua y energía, lo que haría aún más difícil la supervivencia de las poblaciones directamente afectadas por el conflicto y las regiones vecinas. Reconstruir estos lugares tomaría décadas y exigiría recursos financieros, tecnológicos y humanos que podrían escasear ante el caos generalizado. La economía mundial también sufriría impactos profundos, con colapsos de los mercados financieros, interrupciones de las cadenas de producción y una crisis económica mundial que empeoraría aún más las condiciones de vida y la estabilidad política en muchas partes del mundo. El recuerdo de las víctimas inocentes de las bombas de Hiroshima y Nagasaki sigue siendo, por tanto, un símbolo eterno e incuestionable del sufrimiento extremo que pueden causar las armas nucleares. Estas tragedias históricas ilustran con aterradora claridad el precio humano y moral que la humanidad ha pagado y sigue pagando por los conflictos armados que involucran este tipo de armas. Los relatos de las víctimas, las cicatrices físicas y emocionales, así como los estudios científicos realizados sobre los efectos de las radiaciones, refuerzan el carácter inaceptable del uso de estas armas bajo cualquier circunstancia. Estas dolorosas lecciones no pueden olvidarse ni ignorarse. Por el contrario, deberían servir como una advertencia constante y una poderosa motivación para evitar que horrores como estos vuelvan a ocurrir. En este escenario, la urgente necesidad del desarme nuclear surge como un imperativo moral, político y estratégico de máxima prioridad para la comunidad internacional. La reducción de los arsenales nucleares, el fortalecimiento de los tratados internacionales existentes como el Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP, y el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, PAN, así como la creación de nuevos mecanismos eficaces de vigilancia y verificación, son medidas indispensables para minimizar el riesgo de proliferación y uso de esas armas. Además, la intensificación de los esfuerzos diplomáticos, mediante un diálogo abierto y constructivo entre las naciones, la mediación imparcial de organizaciones multilaterales y la construcción de la confianza mutua, es esencial para resolver conflictos, reducir tensiones y evitar que las disputas territoriales, políticas o religiosas se conviertan en crisis militares. Más que nunca, queda claro que la seguridad colectiva del planeta depende de una acción coordinada y de apoyo entre gobiernos, instituciones internacionales, sociedad civil, académicos, activistas y ciudadanos comunes. La cooperación global debe basarse en el respeto de los derechos humanos, la promoción de la paz, la protección del medio ambiente y la valoración de la vida en todas sus formas. Solo de esta manera será posible garantizar que las generaciones futuras hereden un mundo libre de la amenaza de la guerra nuclear, donde puedan florecer el progreso, el desarrollo sostenible y la coexistencia pacífica. Por lo tanto, el llamado a la responsabilidad colectiva y a un compromiso firme con la paz debe ser escuchado y atendido por todos. Es urgente que la humanidad aprenda las lecciones del pasado, reconozca los peligros del presente y se una en torno a un propósito común: preservar la vida, la dignidad y el futuro de nuestro planeta, desterrando para siempre el aterrador espectro de la guerra nuclear y construyendo un mundo donde la esperanza, la justicia y la solidaridad prevalezcan sobre la destrucción y el miedo. Este cambio climático repentino provocaría pérdidas de cosechas en muchas partes del mundo, amenazando la seguridad alimentaria mundial y desencadenando una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes. El mundo entero, de un extremo a otro, tiene la mirada fija y el corazón lleno de una intensa mezcla de ansiedad, preocupación y una esperanza que no puede extinguirse, incluso ante un escenario tan oscuro e incierto. La gente, las comunidades, los gobiernos y las organizaciones internacionales siguen cada movimiento, cada palabra, cada decisión que se toma, esperando que, finalmente, la voz de la razón, la empatía y la comprensión prevalezcan sobre los impulsos del conflicto y la hostilidad. La tensión en el aire es palpable y el temor de que una escalada de violencia y un enfrentamiento armado puedan desencadenar consecuencias catastróficas es una sombra que amenaza la estabilidad no solo de una región específica, sino de todo el planeta. La continuación de estas hostilidades, si no se contienen, no sería una amenaza aislada y restringida a unos pocos territorios,
tendría un potencial devastador capaz de afectar, directa o indirectamente, a millones de personas en todo el mundo, comprometer la seguridad global, causar crisis humanitarias de proporciones inimaginables y destruir décadas de esfuerzos para construir la paz y la cooperación internacional. Vivimos en una época en la que el simple acto de actuar con responsabilidad y madurez puede significar la diferencia entre la supervivencia y el desastre, entre la esperanza y la desesperación. En este delicado y complejo escenario, la diplomacia surge como la herramienta más poderosa e esencial para mantener el equilibrio, restablecer la confianza y abrir caminos al entendimiento mutuo. El control estricto y efectivo de las armas, especialmente de las armas de destrucción masiva, se convierte en una prioridad absoluta para evitar que tecnologías letales caigan en manos equivocadas o se utilicen de forma irresponsable. La cooperación entre países, sean aliados o adversarios históricos, debe intensificarse, superando rivalidades y desconfianzas en favor de un objetivo mayor: preservar la vida humana y el futuro de la civilización. Nunca antes en la historia de la humanidad ha sido tan clara la necesidad de una acción conjunta, coordinada y decidida de las naciones, las instituciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, para construir una red sólida de paz, diálogo y prevención. Es esencial que los líderes políticos asuman compromisos concretos y transparentes, que las negociaciones avancen con sinceridad y que la comunidad mundial esté unida en torno a la idea de que la guerra, especialmente la guerra nuclear, no es una opción aceptable. El riesgo de experimentar nuevamente los horrores indecibles de una guerra nuclear, un escenario de destrucción masiva que supera los límites de la comprensión humana, sigue siendo una amenaza oscura e inminente que se cierne sobre la humanidad. Este tipo de conflicto no representa solo una devastación militar tradicional, sino una catástrofe de proporciones inimaginables, capaz de aniquilar ciudades enteras en segundos, exterminar millones de vidas inocentes y desencadenar un colapso ambiental cuyos efectos durarían décadas, si no siglos. El impacto irreparable sobre el medio ambiente sería catastrófico: la liberación de radiaciones letales, la contaminación del suelo, del agua y de la atmósfera y la alteración drástica de los ciclos naturales pondrían en riesgo no solo la supervivencia de las poblaciones directamente afectadas, sino de todas las formas de vida en el planeta. Además de los efectos inmediatos y visibles, las consecuencias sociales y económicas de una guerra nuclear serían devastadoras y duraderas. Se destruiría la infraestructura esencial, los sistemas de salud y de suministro colapsarían, economías enteras colapsarían y millones de personas se verían obligadas a vivir en condiciones insoportables, enfrentando hambre, enfermedades y desplazamientos masivos. La inestabilidad social generada por este escenario profundizaría las crisis humanitarias y políticas a escala global, aumentando las desigualdades y amenazando irreversiblemente la paz y la seguridad mundiales. Frente a esta aterradora realidad, es esencial que el recuerdo del sufrimiento pasado, de ciudades devastadas, familias separadas y generaciones marcadas para siempre por el dolor, no se limite a ser un frío registro histórico, sino que se transforme en un recordatorio vivo y conmovedor. Este recuerdo debe servir como un llamado urgente y colectivo a la acción, un llamado de atención que nos impulse a trabajar incansablemente para evitar que la humanidad vuelva a enfrentarse a una tragedia tan profunda y destructiva. Debemos entender que el precio de permitir el regreso de una guerra nuclear es demasiado alto, va más allá de cualquier cálculo estratégico o político, ya que pondría en riesgo el futuro mismo de nuestra especie. Por lo tanto, recae en todos nosotros, líderes mundiales, diplomáticos, científicos, organizaciones internacionales y ciudadanos comunes, la responsabilidad de unirnos con determinación, coraje y sentido de urgencia en la búsqueda de soluciones concretas que promuevan el desarme, reduzcan las tensiones globales y fortalezcan la cooperación internacional. Solo a través del diálogo, la diplomacia y el respeto mutuo podremos construir un mundo donde el espectro de la guerra nuclear se disipe definitivamente, garantizando que las generaciones futuras puedan vivir en un planeta seguro, saludable y en paz, libre de las sombras de la destrucción y del miedo constante. En este momento decisivo, la humanidad tiene ante sí la oportunidad histórica de elegir el camino de la paz, la solidaridad y la coexistencia pacífica. Nunca antes en la vasta línea del tiempo humano nos habíamos encontrado ante una elección tan clara, tan definitiva, tan urgente. Nos hallamos al borde de un punto de inflexión global, donde nuestras acciones y omisiones, nuestras decisiones individuales y colectivas, trazarán el rumbo no solo de nuestras propias vidas, sino del destino de la civilización tal como la conocemos. Hemos llegado hasta aquí a través de siglos de conquistas, de aprendizajes dolorosos, de avances tecnológicos y retrocesos morales. Ahora,
con todo ese peso ancestral sobre nuestros hombros, se nos presenta una disyuntiva fundamental: continuar por la senda del conflicto, la destrucción y la indiferencia, o atrevernos a dar un salto de conciencia hacia un nuevo paradigma humano. Es un desafío enorme, sin duda, pero que debe afrontarse con valentía, sabiduría y un compromiso inquebrantable con el futuro de las generaciones futuras. Valentía para romper los viejos esquemas de poder que perpetúan el sufrimiento. Valentía para mirar la verdad de frente, sin maquillajes ni eufemismos. Sabiduría para comprender que la tecnología sin ética no es progreso, sino amenaza. Sabiduría para escuchar las enseñanzas de los pueblos originarios, de los guardianes de la tierra, de los sabios invisibles que han mantenido viva la llama del equilibrio. Compromiso, finalmente, con esos niños que aún no han nacido, con esas voces que aún no han sido escuchadas, con esas semillas que aguardan bajo la tierra la señal para germinar. No podemos fallarles. No debemos fallarles. Solo entonces podremos garantizar que el planeta siga siendo un hogar seguro, vibrante y esperanzador para todos sus habitantes. Un hogar en el sentido más profundo de la palabra, no solo un refugio físico, sino un espacio de pertenencia, de sanación, de comunión. Un planeta donde la vida florezca en todas sus formas, donde las selvas no sean taladas sino veneradas, donde los mares no sean vaciados sino respetados, donde cada cultura, cada lengua, cada historia tenga un lugar en el relato común de la humanidad. Pero este sueño no se alcanzará con simples declaraciones de intención ni con gestos simbólicos. Requiere una metamorfosis interior. Un renacer colectivo. Un cambio en la forma en que entendemos la vida misma. Porque mientras sigamos viendo al otro como una amenaza, al planeta como un recurso, y al futuro como algo ajeno, seguiremos perpetuando la misma espiral de destrucción que nos ha traído hasta el borde del abismo. Es hora de desmontar los mecanismos del miedo. De cuestionar los modelos económicos que valoran más la acumulación que la equidad. De desobedecer, con amor y firmeza, las estructuras que se alimentan de la explotación. De construir, desde las comunidades, nuevas formas de habitar el mundo, más circulares, más humildes, más humanas. Imaginemos un mundo donde la educación no sea una fábrica de obediencia, sino un viaje hacia el despertar, donde el arte no sea un lujo, sino el lenguaje natural del alma colectiva, donde la política no sea un juego de poder, sino un acto sagrado de servicio. Imaginemos ciudades que respiran, campos que se regeneran, niños que crecen sin heridas invisibles. Y más allá de imaginar, actuemos. Porque cada palabra, cada elección, cada silencio también, es una semilla. ¿Qué estamos sembrando hoy? ¿Qué huella dejamos cuando pasamos? ¿Cuál será el relato que nuestros descendientes contarán de nosotros? Que no digan que fuimos la generación que lo tuvo todo para salvar el mundo, y no hizo nada. Que digan que, a pesar de todo, nos levantamos. Que abrazamos nuestras diferencias. Que lloramos juntos. Que soñamos juntos. Que luchamos por un mundo donde el amor no fuera un susurro escondido, sino un rugido transformador. La historia aún está siendo escrita. El final no está predeterminado. Y quizá, solo quizá, si elegimos con el corazón encendido y la conciencia despierta, aún estemos a tiempo de convertir este momento decisivo en el inicio de una nueva era. No se trata solamente de una disyuntiva política o económica. Se trata, en lo más profundo, de una elección espiritual. La humanidad se encuentra ante un espejo invisible, sostenido por los siglos de historia, por las huellas de los ancestros y por los gritos de una naturaleza que agoniza. Ese espejo nos muestra lo que hemos sido, lo que somos y más importante aún, lo que podríamos ser si tuviéramos el coraje de transformar radicalmente nuestra forma de estar en el mundo. Durante demasiado tiempo hemos confundido el avance con la acumulación, la fuerza con la dominación, el éxito con la indiferencia hacia el dolor ajeno. Hemos construido muros, tanto físicos como simbólicos, y nos hemos encerrado en la ilusión de que lo individual está por encima de lo colectivo, de que el poder vale más que la compasión, de que el progreso justifica la devastación. Es un desafío enorme, sin duda, pero que debe afrontarse con valentía, sabiduría y un compromiso inquebrantable con el futuro de las generaciones futuras. No se puede transformar el mundo sin antes transformar la mirada. Y para ello hace falta una valentía distinta, una valentía que no grita, sino que escucha. Que no aplasta, sino que abraza. La sabiduría que se requiere no es la de las cifras ni la de los algoritmos, sino aquella que nace del silencio, de la empatía profunda, del reconocimiento del otro como parte de mí. Y ese compromiso del que hablamos no puede ser momentáneo ni superficial, debe nacer desde las raíces del alma, como una promesa sagrada hecha al porvenir.
Solo entonces podremos garantizar que el planeta siga siendo un hogar seguro, vibrante y esperanzador para todos sus habitantes. Un hogar no es solo un lugar donde se vive. Es un lugar donde se ama, donde se sueña, donde se aprende a ser. Un planeta vivo, diverso, lleno de colores, lenguas, cantos y silencios. Un mundo donde la belleza no esté reservada para unos pocos, sino compartida como el pan. Donde cada árbol no sea visto como madera, sino como memoria. Donde cada río no sea una fuente de recursos, sino un ser sagrado que lleva siglos hablándonos con su fluir.